Bueno, vamos a seguir nuestra serie de El Más Allá y hoy vamos a ver una cosa, vamos a ver que el infierno es real, pero junto con eso también vamos a poder ver que cuando uno muere en esta vida, esa persona llega a uno de dos destinos. No hay un intermedio, solo uno de dos destinos. Estos destinos nos van a llegar, vamos a ver, por causa de dónde está nuestra fe y nuestra confianza. Para poder dar esta enseñanza, vamos a llegar a ver la parábola que enseñó nuestro Señor Jesucristo sobre la persona de el hombre pobre Lázaro y el hombre rico. Vamos a ver en esta parábola cómo Dios nos explica, Jesucristo explica dos realidades. Una realidad es cuando estamos en este mundo, la otra realidad es cuando nosotros y nuestra vida la muerte física nos llega a este mundo. ¿Qué sucede después? Entonces vamos a llegar a poder contestar esas preguntas sabiendo o viendo estos versículos de la parábola del pobre Lázaro y el hombre rico. Pero antes de llegar, les quiero dar unos pocos de contrastes dentro de esta parábola. Puede ser que muchos de nosotros ya hemos leído, hemos visto, hemos conocido esta parábola, pero muchas veces igual como otras escrituras los vemos simplemente ¿cómo se puede decir? Como pasajeramente, no estamos parando, no lo estamos estudiando en detalle, y cuando uno lo estudie en detalle puede ver unas cosas muy significantes. Primeramente, en esta historia vamos a ver que hay un hombre pobre y hay un hombre rico. El hombre pobre se llama Lázaro y el hombre rico no tiene nombre. Vamos a ver que el pobre Lázaro no es la personalidad principal de la historia, sino es el hombre rico. También vamos a poder ver que el pobre se vuelve rico y el rico se va a volver pobre. Vamos a poder ver que el rico estaba dentro y después él va a estar fuera. Vamos a poder ver que Lázaro, el pobre, estaba fuera y él va a llegar a poder estar adentro. Vamos a ver que el hombre pobre deseaba comida para poder comer porque no tenía mucho en esta vida, pero en el siguiente él llega a tener y estar junto a una mesa donde hay mucha comida. Un banquete. También vemos que el hombre rico estaba en un banquete en esta vida y cuando llega a la siguiente vida o al siguiente destino, él no tiene lo mismo que tiene el hombre pobre. Podemos ver que el hombre rico quien llega a un destino necesita una gota de agua y el hombre pobre está bien reclinado junto al pecho de Abraham. Entonces podemos ver que en esta historia hay varios contrastes que nos ayuda a poder ver y iluminan qué es el significado de lo que es esta parábola que Jesucristo enseñó. Y para nosotros, ya les dije, vamos a poder llegar a ver que sí hay un lugar que se llama el infierno y vamos a poder ver que ese destino, si es el infierno o el cielo, van a llegar por causa de en cuanto de nuestra confianza o fe en alguien o algo. Entonces, vamos a Lucas capítulo 16, versículo 19 y el 20 y dice esto: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades
el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. En su seno. El primer punto va a ser, voy a dividir los puntos y el primer punto es esto: mi destino eterno está determinado por en quién está mi confianza. Mi destino eterno está determinado por en quién está mi confianza. ¿Cómo llegamos a este punto dado a los pasajes o a los versículos que hemos leído? Pues llegamos a ello porque cuando uno hace un estudio sobre el nombre de Lázaro, uno llega a ver que en el griego el nombre Lázaro significa Dios ayuda o ayuda de Dios. Jesucristo nos está dando una clave y nos está diciendo que el hombre pobre Lázaro sí no tenía muchas cosas en esta vida. Estaba enfermo, estaba en circunstancias difíciles, no tenía mucho, estaba enfermo y estaba deseando poder comer de lo que caía de la mesa del hombre rico. Pero aún así su nombre nos da un entendimiento sobre el carácter y la personalidad de este hombre pobre. Porque aún en esas circunstancias difíciles, aún en su enfermedad, aún que él no tenía mucho como el hombre rico, el hombre pobre Lázaro tenía su confianza en la ayuda de Dios, que Dios es su ayudador. En los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, el nombre de una persona era significante porque ese nombre te daba a conocer el carácter de la persona. No es como hoy que le damos nombres porque suena bien o se escucha bonito. No. Ellos daban nombres dado al carácter de la persona. Entonces, el hombre pobre, si tenía el nombre Lázaro, significaba que él esperaba y él confiaba en Dios como su ayuda. Ahora, en los dos vemos una cosa muy diferente. Lázaro tiene nombre, pero el hombre rico no tiene nombre. El hombre rico lo que tiene son riquezas. El hombre rico lo que tiene son amistades. El hombre rico lo que tiene es un banquete donde está celebrando, está comiendo, está disfrutando de su ropa fina, está disfrutando de su posición en lo alto en este mundo con todo lo que él tenía. Es decir, que si el hombre rico si al hombre pobre se le da el nombre Lázaro, y esta es una historia de contrastes, es decir, que el hombre rico no tiene nombre porque su confianza no estaba en Dios, sino su confianza estaba en sus riquezas, en sus amistades, en sus banquetes y en su ropa fina en este mundo. Y es por eso que cuando llega la muerte física sobre estas dos personas, nos dice la Biblia que Lázaro, el hombre que confiaba en Dios, aún pobre, aún no teniendo mucho, Lázaro llegó a estar en el seno de Abraham, mientras que el hombre rico sin nombre llegó a estar en el Hades, un lugar de tormentos, sufrimiento, lejos de el seno de Abraham. Para los judíos, el seno de Abraham era el lugar más cercano a Dios. Si Abraham era el padre de ellos, el estar con Abraham era estar con Dios. Entonces, el seno de Abraham era llegar a estar con Dios y estar en el banquete del cielo. Allí es donde llegó el hombre pobre. Pero el hombre rico, él sin nombre, porque su confianza estaba en las cosas de este mundo, él no llega a eso, sino llega a llegar a un lugar que se llamaba Hades, y era un lugar de tormentos. Y fíjense, él vio a Abraham a lo lejos. ¿Qué tormento, no? Si llegas a un lugar horrible de oscuridad, un lugar donde más allá en este sermón vamos a llegar a unas descripciones que da Jesucristo, que es lleno de sufrimiento. Pero a lo lejos puedes ver, aún todavía puedes ver el lugar bueno. El lugar bueno. Es un tormento, es un sufrimiento más grande, porque tú puedes ver
como allá están disfrutando y aquí estoy sufriendo. El hombre rico alza los ojos y él ve que Lázaro está en el seno de Abraham. ¿Cómo puede ser? Pues iglesia, como les digo, nuestra eternidad no va a ser determinada por causa de lo que tú tengas en este mundo, lo que tú hiciste en este mundo. Nuestra eternidad va a ser sellado porque llegamos a confiar en Jesucristo o lo llegamos a rechazar. Solo hay dos lugares y solo hay dos personas, dos tipos de personas. Un lugar es estar con Dios, el otro lugar está en el Hades, en el infierno, en un lugar de sufrimiento y tormento o tormentos. Y las personas son aquellos que ponen su fe en Jesucristo y las otras son aquellos que lo rechazan. En un mundo de una cultura de alta educación, de alta filosofía, ustedes están viendo cómo la cultura está empezando a rechazar más las verdades de Dios, las verdades de la Escritura y las verdades de Jesucristo. Aunque sabiendo que Jesucristo era una persona histórica, Jesucristo está en los libros históricos, Jesucristo es reconocido en cada filosofía y cada religión en todo el mundo. Se reconoce como un hombre bueno, un maestro bueno, un profeta, como todas estas cosas maravillosas, menos como el Mesías. La diferencia entre el cristianismo y las otras religiones es que nosotros vemos a Jesucristo como el Hijo eterno de Dios, quien, como dijo Juan el Bautista, llegó a quitar el pecado del mundo. Como nos dice Juan 3:16, que si nosotros confiamos en Él o creemos en Él, llegamos a tener la vida eterna, porque Él dijo: yo vine a traer vida eterna en aquellos que creen en mí. Que nosotros creemos que Él vino a hacer estas cosas viviendo una vida perfecta. Por eso es que todas las filosofías y religiones del mundo, aunque son falsas, reconocen que era un hombre bueno y un hombre de buen ejemplo. Se reconoce. Y nosotros sabemos por qué, porque Él fue un hombre perfecto. Y Él llegó a la cruz, murió sobre la cruz, tomando el pago del pecado por ti y por mí. Sobre Él cae la ira de Dios sobre el pecado, sobre Él en la cruz. Él tiene esa separación espiritual que nosotros deberíamos tener para siempre. Por eso dice: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y Él resucita de entre los muertos en el tercer día. Él se presenta a sus discípulos y a más de 500 personas. Es decir, que Jesucristo, el resucitar, no fue algo privado, sino fue algo público. La enseñanza de Jesucristo no fue algo privado, sino fue algo en público. La vida buena de Jesucristo no fue algo privado, sino fue público. Él lo hizo todo público. Es por eso que no se puede negar que Él es el Mesías, el Hijo de Dios eterno, quien vino a quitar el pecado del mundo y ahora ha resucitado entre los muertos. Está vivo hoy, sentado a la diestra del Padre, esperando a regresar a este mundo con su juicio. Y cuando nosotros llegamos a poner nuestra confianza en Él, nuestra eternidad es sellada al estar con Él y con el Padre en el cielo. Y cuando el mundo, los incrédulos lo rechazan, su eternidad está sellada a estar aparte de Dios, apartado, alejado, en un lugar de sufrimiento y tormentos, quien es el infierno. Y esas son cosas que tenemos que ver en estas escrituras, porque Jesús habló más del infierno que Él habló del cielo. Él nos dijo más del infierno que del cielo en los evangelios. Es decir, que para Jesucristo era importante enseñar que sí hay un lugar para aquellos, primeramente para Satanás y sus demonios y aquellos que rechazan al Mesías, quien lo rechaza a Él y el evangelio de Él mismo. Entonces, para nosotros sabemos que cuando uno llega a confiar en Jesucristo, nuestra eternidad está sellada, y cuando lo rechazamos también. La pregunta que yo tengo para ti es: ¿has llegado a poner tu confianza en Jesús completamente?
porque no hay un intermedio. No puedes decir, mi confianza está en Jesús, pero también en mis obras. Mi confianza está en Jesús, pero también en un sistema religiosa donde yo hago esto, para seguir en la gracia de Dios, para seguir en el favor de Dios y para poder tener la eternidad. Porque si uno cree eso, es decir, que lo que hizo Jesucristo no es suficiente para tus pecados, como dice el libro de Hebreos, que son perdonados todos tus pecados, pasado, presente y futuro. Pero si nosotros tenemos nuestra confianza en nosotros mismos, si nosotros tenemos nuestra confianza en nuestra familia, en nuestras tradiciones, si nosotros tenemos nuestra confianza en sistemas religiosos y no en la persona de Jesús, estamos rechazando al Evangelio de Jesucristo. Y tenemos que tener cuidado, porque como vemos, eso nos puede llevar a un lugar donde no queremos llegar. Tenemos que estar seguros, decía el apóstol Pablo en el libro de Corintios, que deberíamos siempre estar probando nuestra fe y estar seguros que nuestra fe está en Él y en nada más. Para estar seguros que somos parte de su iglesia, parte de esta eternidad junto a Él. Seguimos leyendo, dice en Lucas 16, 24 al 26. Dice esto, dice, sucedió. Ay, perdón. Lo tengo equivocado. Vamos a Lucas. (24 al 26) dice, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda, durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces, aquí el hombre rico está diciendo, ayúdame porque estoy sufriendo. Y le dice algo clave, el padre Abraham le dice, tienes que saber que entre nosotros hay un abismo, hay un espacio, y nadie puede cruzar de aquí para allá, ni de allá para acá. Por eso les digo que el destino de nuestro espíritu después de la muerte física, el destino después de la muerte, la muerte física es sellado, ya estuvo, no hay otra oportunidad, es lo que está diciendo Jesucristo. Una de las enseñanzas de la Iglesia Católica es que hay algo que se llama el purgatorio. El purgatorio. Pero la verdad es que no hay un lugar que se llama purgatorio. De hecho, la doctrina del purgatorio nos llega por el pensar que en esta vida nunca se puede pagar completamente el pago de nuestros pecados. Por eso es que llegas a un lugar llamado purgatorio, donde tu espíritu está siendo purgado, está siendo purgado de todos los pecados por medio de el refinement, por medio de la llama que te está refinando. Te lo está quitando, no lo pudo hacer en esta vida. Entonces llegas a un lugar intermedio hasta que por fin puedas llegar a pagar toda la deuda de tu pecado, y luego ya puedes llegar al cielo. Pero el problema con una doctrina como el purgatorio es que nos enseña dos cosas. Una, nos enseña que lo que hizo Jesucristo no fue suficiente.
Y hace ahorita dijimos que en el libro de Hebreos dice que Jesucristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. De hecho, también nos dice el libro de Hebreos que Jesucristo, como el sumo sacerdote, está sentado a la diestra del Padre porque su trabajo de expiación de los pecados ha terminado. Él lo cumplió. Está terminado, no hay nada más que hacer. Entonces, si el trabajo de Jesucristo, quien es justificar a los creyentes y santificar, si su trabajo de justificación ha terminado, es suficiente, así como dice la palabra de Dios, su trabajo ha terminado porque Él está sentado a la diestra del Padre como el sumo sacerdote. No hay nada más que pagar, iglesia. Ya lo pagó. Él ya lo pagó. Entonces, no hay lugar intermedio donde nosotros tenemos que llegar hasta que ya podamos pagar por todos nuestros pecados. La segunda cosa que nos enseña la doctrina, o nos dice la doctrina de purgatorio, es que si alguien está en ese lugar, si uno de nuestros seres queridos ha llegado a estar en un lugar intermedio como el purgatorio, porque todos llegan a ello, nadie llega al cielo, todos están allí. Si nosotros tenemos seres queridos en ese lugar, podemos orar por ellos para que ellos puedan pasar ese lugar y llegar al cielo. Pero, ¿de qué sirve una oración por una persona que ya está muerta? Si su eternidad ya está sellado, una oración nuestra no los va a poder llegar y a llevar al cielo, porque no es por causa nuestra que la persona es justificada, es por causa de Jesucristo. Entonces es por eso que esta enseñanza vemos que inmediatamente estos dos hombres llegan a estar en el cielo o estar en el infierno. No había un intermedio y no hay un intermedio. El apóstol Pablo dice que el estar ausente de nuestro cuerpo físico, estar presente con... Dice que estar ausente de nuestro cuerpo físico es estar presente con Jesucristo. Es decir, que en el momento del cerrar de los ojos, en el momento que demos nuestro aliento final, el momento que nuestro corazón deja de palpitar, nosotros abrimos los ojos delante de Jesucristo como creyentes. Esa es la esperanza del creyente. Por eso en Tesalonicenses el apóstol Pablo enseñaba que no deberíamos nosotros llorar por nuestros seres queridos, quienes son creyentes, como los incrédulos lloran por los suyos. Porque para ellos no hay esperanza, pero para nosotros sí lo hay, y esa esperanza es estar con Jesús. Ellos están en gloria. Amén. Entonces no hay un intermedio, es inmediatamente llegas a este lugar o el otro. Y también podemos ver que el hombre rico era un esclavo aún más a su pecado. Al llegar a la eternidad, el hombre rico no dejó de ser una persona pecaminosa, sino fue entregado a su pecado mucho más. Él aún sufriendo, viendo un espacio entre él y el lugar del seno de Abraham, este hombre rico todavía estaba tratando de darle instrucciones o mandar al hombre pobre Lázaro de hacer cosas por él. Manda a Lázaro que mete su dedo en el agua y que venga conmigo y me sacie porque hay mucho calor en este lugar. Todavía tratando de mandar a alguien. Su orgullo, su pensar, su egoísmo no se le había quitado, sino él ahora fue entregado a ese pecado completamente, y aún en toda la eternidad él va a estar pensando que él está en control de todo, mientras sufriendo y queriendo poder ser libre del sufrimiento de la eternidad en el infierno. Es un lugar oscuro, iglesia. Un lugar oscuro. Una de las cosas, y sí, entiendo, la Biblia explica que el infierno es un lugar de fuego, de llamas, de sufrimiento. Dice estas cosas la Biblia de este lugar, lo reconozco. Pero la cosa mayor es que en el lugar del infierno no va a haber Dios. Dios no va a estar ahí. Y si lo bueno de este mundo lo hemos reconocido por la bondad de Dios y solo por Dios,
El amor, nosotros como creyentes sabemos que la verdad nos dice, el amor viene de Dios porque Él es amor, perfecto. En este lugar no va a haber amor, no va a haber bondad, no va a haber nada bueno. Sino van a ser millones y millones de personas pecaminosas, sin una esperanza, sufriendo en la llama, queriendo estar en el otro lado, todavía pensando que ellos lo pueden hacer. Y nunca jamás lo van a poder lograr. Es algo horrible de pensar en estas cosas, que esto puede suceder con alguien. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo describe el infierno? Pues Marcos 9:48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. El gusano porque se está pudriendo, todo está pudrido, todo está horrible, todo está pudriendo por dentro, de por dentro hacia afuera. Pero la persona no puede morir, no puede morir y el fuego no se apaga. En Mateo 25:46 dice que el infierno es eterno, nunca se va a saciar, es algo que siempre va a existir en toda la eternidad. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Les dije, la cosa más feo de este lugar no son las llamas, no es el fuego, no son los gusanos, sino es la ausencia del Espíritu de Dios y de Dios mismo. Porque si Dios es bueno, en este lugar no va a haber bondad. Si Dios es amor, en este lugar no va a haber amor. Si Dios es el que detiene el pecado del mundo con su gracia común, en este lugar no va a haber que detener el pecado de todos. Es un lugar sin esperanza, un lugar oscuro de mucho sufrimiento, pero más allá, un lugar excluido de la presencia de Dios mismo. Seguimos leyendo Lucas 16:27-31 dice, además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, todavía queriendo dar instrucciones al hombre pobre, Lázaro, que vaya a la casa de mis padres. Versículo 28, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se... Exacto. Si alguien se levanta de entre los muertos. Iglesia, ya hay que dejar, ya dejemos de querer señales para poder creer en Jesús. La señal fue que Él resucitó entre los muertos y aquí tenemos su evangelio. Es todo lo que necesitas. Escuchen lo que está pasando en esta conversación. El hombre rico está diciendo, Padre Abraham, si es posible, manda a Lázaro que vaya y le anuncie a mi familia de este lugar de tormento, que ellos se puedan arrepentir y creer, y creer, y creer. Y Abraham le dice, hijo mío, ellos tienen la palabra de Dios, tienen a Moisés, ellos tienen a los profetas, y si no le creen a ellos, no le van a creer a un muerto andando. La implicación
No hay nada más que nos puede convencer de la confianza en Jesucristo, sino el Evangelio y la palabra de Dios. Es todo. No hay un milagro, no hay un señal, no hay un muerto andando, no hay una visión. Aquí lo tenemos. Esto es todo lo que necesitas. Uno dice, pero pues es que pastor, yo estuve orando y le dije, Señor, si me das una señal y una visión. Te pregunto con todo el corazón, sinceramente y en todo amor, ¿por qué necesitas señal? No hay necesidad de señales. No hay necesidad de vivir, escúchenme, en lo místico, porque Él ya nos dio la verdad. Uno puede correr a su palabra y se puede dar cuenta de quién es Jesús, qué hizo Él y cómo podemos confiar en Él para la eternidad. Iglesia, no sé si ustedes saben esto, pero Jesús sanó a un hombre en una alberca una vez. Ese hombre no llegó a confiar en Jesús, sino él, recibiendo la sanidad de Jesús, fue y le puso dedo para que los fariseos pudieran hacer lo que quisieran hacer con él. ¿Me escucharon? Vamos a dejar de ser aquellas gentes que estamos necesitados de visiones, necesitados de señales, necesitados de milagros. Porque el milagro más grande no es un muerto andando, un muerto sepultado en la tierra. El más grande milagro son los muertos en espíritu que ahora están vivos en Jesús. Jesucristo vino y Él hizo esto por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. Dice Romanos 5, 8 al 9. Dice, cuando aún éramos pecadores, murió por nosotros, justificado por su sangre, cuanto más de la ira de Dios. Para el creyente ya no hay un lugar de sufrimiento, solo hay un lugar de celebración. Para el creyente ya no hay un lugar apartado de Dios, porque Jesucristo ya fue separado de Él para cada uno de nosotros. Ahora para el creyente hay un lugar donde estamos con Él. Para el creyente no hay un intermedio, porque nosotros fuimos justificados por Él, no por nosotros. Para el creyente, al morir en esta vida es llegar, es estar con Él. Pero para el incrédulo sí hay el infierno. Y así lo propuso Dios, y así lo conocemos, y de esa manera lo enseñamos, porque la verdad nos dice que así lo es. Iglesia, escudriña tu corazón y estar seguros de sí mismo, no de los demás, porque nos gusta juzgar a los demás, ¿no? Ay, es que ese no sé. Yo no sé. ¿Lo viste el sábado? Ahí se dice cristiano. Nos encanta hacer eso, ¿correcto? Pero ¿cuántas veces nos vemos en el espejo y nos preguntamos, ¿está mi fe en Jesús? ¿Está mi vida dando ejemplo de esa fe en Jesús? Si Él vino a justificar, también vino a santificar. ¿Estoy siendo santificado? ¿Estoy reconociendo mi pecado y me estoy arrepintiendo de eso? ¿Estoy queriendo ser más como Él y menos como yo? Porque el Espíritu Santo nos debería llevar a ese lugar. Quizás esta semana, cuando te despiertes, hazte la pregunta en el espejo. Esto no es un juego. Esto no es algo en donde queremos decir, no, pues quizás, no estoy seguro, quizás. Yo no quiero jugar con el quizás, yo quiero estar asegurado que yo estaré con Él. Y una iglesia, quien está dando ese ejemplo, puede alcanzar su comunidad. Y nosotros como iglesia lo vamos a hacer, porque vamos a ser un ejemplo de Él hacia los demás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno. En tu bondad, en tu sabiduría nos diste tu palabra para poder reconocer estas cosas del futuro.
nos diste el conocer la eternidad sin ti y la eternidad con tu Hijo amado Jesucristo. Y Padre, pido que si hay alguien aquí que llegó hoy sin la fe y confianza plena en Él, pido que hoy los llevas a esos pasos para que ellos puedan tener esa confianza y esa seguridad. Te doy gracias y todo lo oramos en el nombre de Cristo.